Buenas noches, amigos y amigas del Twitch de la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo están? Gracias por sumarse al otro lado y bienvenidos a este primer Hechos de Canciones, el primer encuentro tan lindo que tenemos preparado para ustedes, que será aquí en el Salón Dorado, arriba de donde me están viendo. Nosotros les vamos a hacer compañía durante mucho rato, vamos a tener entrevistas, vamos a ir contándoles un poco de lo que va a estar sucediendo, vamos a estar hablando de historia en esta fecha tan importante como es el 2 de abril, que estamos ahora en vísperas, que va a ser mañana, pero que ya estamos aquí arrancando y conmemorando, sin lugar a dudas, una fecha clave para la historia no solo de nuestro país, sino también, y por supuesto, de nuestra provincia. Mi nombre es César Salazar, no voy a estar solo, ya está sumándose gente en el chat, así que ahí les saludo, les invito y les agradezco por formar parte, pero primero para la señorita Lupe Quevedo. Hola, ¿todo bien? ¿Cómo andan todos? Bienvenidas a todos y a todas. Tenemos un streaming bastante particular en este caso, porque tenemos una fecha especial, 2 de abril, Día del Veterano, de la Veterana y de los caídos en Malvinas, una fecha muy importante para todo el pueblo argentino. Y hoy lo vamos a estar atravesando ni más ni menos por la cultura bonaerense, por eso este streaming tan particular, un momento de la historia también clave para repensarlo también como jóvenes, ¿no? Nosotros de este lado, ustedes del otro lado, que hola, buenas, ¿qué tal? Se van sumando para repensar justamente desde nuestra condición de jóvenes, ¿o no? Exactamente, lo que vamos a tener hoy es el primer Hechos de Canciones que el Instituto Cultural tiene preparado para nuestro querido Salón Dorado, donde durante varias instancias vamos a tener los artistas, escritores, personas en síntesis de la cultura de nuestra provincia que van a estar encontrándose, y hoy en esta fecha como dijo tan especial, preparamos una transmisión donde nosotros aquí en el Twitch, pero pueden seguir en el canal de YouTube de la provincia de Buenos Aires. Ahí va a estar todo, ahí está todo. Pero vamos a estar con ustedes todo el tiempo, reaccionando a eso, compartiéndoles y también compartiendo pensamientos que tenemos, porque hay que marcar la fecha también en consignas claves que tienen que ver con la memoria, con la verdad, con la justicia y obviamente con la soberanía. Estaría bueno como repensar, ¿no? Yo hoy poniendo para acá pensaba en la condición que tenemos de jóvenes y todos los que se van sumando y la gente que siempre nos ve. Ni más ni menos la gente que fue a Malvinas tenía mucho menos que nosotros, de hecho, en edad, el hecho de que pensarnos de por qué la historia siempre se lleva a los jóvenes, ¿no? Empezar a replantear eso y estas consignas, ¿no? De memoria, verdad, justicia y también soberanía, empezar a charlar con ustedes y que realmente se genere un gran debate. Tenemos una compañera de Radio Provincia, una historiadora, que nos va a hablar específicamente de fecha, nos va a dar un poco de luz a todo lo que nosotros tal vez nos quedamos en las presentaciones y tener una mirada bastante actualizada para poder empezar a reflexionar sobre esta fecha que no es casualidad que haya sido, y hay que tener en cuenta que fue marcado en un golpe cívico-militar, entonces pensarlo desde ahí, por eso las consignas específicas. Saludamos a la gente del chat, claro que sí. Ya están ahí sumándose y fundamental también tener una palabra autorizada, una persona informada, porque también entendemos una fecha muy importante que no debe tomarse ligera, tampoco de nuestra parte estar ahí haciendo las veces de o haciendo un poquito hablemos a ver, así que tenemos suerte, estamos muy contentos. Y tenemos mucha música, muchos artistas. Bueno, vos mencionabas el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, que se suma justamente con la gobernación para hacer este evento maravilloso, este evento único, realmente que vamos a vivir en este momento, y cómo la música muchas veces sana, cómo la música muchas veces transforma, y eso es un poco de empezar a generar en hechos así la transformación, ¿no? De repensar como jóvenes, como personas, como argentinos, en una fecha tan importante para el pueblo argentino, pero también buscarle como un vértice cultural, ¿no? Hoy en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires hay grandes artistas de la provincia de Buenos Aires, justamente en este ciclo que empieza hoy, pero no termina hoy, porque va a ser todos los meses, por suerte. Tenemos la grata noticia de poder comunicarles que todos los meses, a través de efemérides que va planteando el Instituto Cultural de la provincia de Buenos Aires, vamos a poder estar planteando y conversando a través de esta plataforma, de la plataforma de YouTube de la provincia de Buenos Aires, pensar las efemérides, pero también atravesarlos
a todas estas efemérides por ni menos que la cultura bonaerense y encontrar ese sonido bonaerense que nosotros estamos encontrando de alguna forma con el catálogo de Código Provincia. ¿Te metes en el catálogo de Código Provincia? Estuve metido en el catálogo, me encontré con mucha información ahí. Hay mucho arte, muchas bandas. Hoy encontré bandas tributo a grandes artistas internacionales que, no sé, de Loma Zamora, de La Paternal. Digo, es una plataforma realmente importantísima para poder conocer nuestro sonido y poder encontrar esa identidad bonaerense que nos caracteriza. ¿Qué mejor que caracterizarla desde la música, algo que nos encanta tanto? Como les dijimos, vamos a estar en directo desde el Salón Dorado en varias oportunidades para darles a cuentagotas un poquito de lo que vamos a estar viviendo en este espacio tan importante que tiene acá nuestra gobernación. Les mostramos algunas imágenes, ahí están viendo de lo que va a estar sucediendo. Como les dijo Lupe, va a haber música. Y hermoso el lugar, ¿no? Espléndido el lugar donde se enmarca este tremendo evento que tenemos hoy en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. Ahí estamos viendo algunas imágenes que son las pinturas que enmarcan este hermoso lugar y donde artistas de la provincia de Buenos Aires van a estar sonando, dando este marco a este 2 de abril, día del veterano, de la veterana. Y ahora vamos a hablar también por qué veterana, ya que tenemos en un ratito a Euge y de los caídos en Malvinas. Una fecha muy importante para el pueblo argentino, que le vamos a estar hablando con ustedes del lado del chat y por supuesto nosotros viviéndolo de una manera muy emotiva. Hermoso, nos dicen ahí en el chat. Bueno, saludo a Cruz, que también ahí. Vamos equipo. Gracias por sumarse. Sabemos que es una hora en particular, pero también entendemos muy importante estar desde el otro lado y también nosotros desde aquí de Twitch comunicando, conversando y también intentando mostrarles un poco la otra parte, ¿no? En el canal de YouTube, como les dijimos, van a tener toda la transmisión oficial donde van pasando artistas, bandas, escritores, personajes de la cultura nacional, puestos referentes y de la provincia de Buenos Aires, que van a estar haciendo sus homenajes culturales, pero van a venir para acá también. Nicolás Cardoso, Martín Ranqueo, Diego Rolón, Fabián Pasaro, porque dije Pasaro, corre. Daniel Herrero, que es una referente de la cultura bonaerense, Luciana Shouri, Mora Malvin, ya la tenemos acá, pero de repente estoy nombrando todos los artistas. Dolores Solano, Noelia Cunas, Milagro, Caliba, Inés Cuello, Bertoldi, Teresa Parodi. Grandes artistas de la provincia de Buenos Aires que van a estar con nosotros. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros hoy acá y darnos un poco de luz en toda esta fecha. Gracias a ustedes. Me parece muy importante poder darle un marco a esta fecha, también un marco a este evento, el 2 de abril, que es el día del veterano y los caídos en la guerra de Malvinas. Y me parece importante no poner el foco en la guerra, no poner el foco en el conflicto bélico. Estamos recordando, reconociendo la lucha de estos veteranos, de estas veteranas, de los caídos en la guerra, que fue una guerra que claramente nos viene a recordar no solamente la acción de estos soldados, de estas enfermeras, muchas de ellas que colaboraron durante el conflicto, sino también el reclamo de soberanía argentino sobre Malvinas, que sigue vigente, que es presente, que todos los años se lleva a los organismos internacionales. Vos hablabas recién de esto de no conmemorar la guerra, ¿no? Muchas veces, de hecho, lo hablamos con Zeta el otro día, de que en muchas oportunidades se enaltece el hecho de remarquemos este hecho histórico de la guerra. No, bueno, las guerras traen dolor, traen confusión, traen odio sobre todo. Y enaltecer justamente a aquellos y aquellas que fueron parte, vos hablabas, y recién me refería a veteranos y veteranas, porque también estas mujeres que formaron parte de la historia del pueblo argentino tienen que ver un montón, porque también estuvieron en territorio. Yo un poco te preguntaba por qué se empezó a poner veterano. ¿Me querés explicar un poco? Sí, en realidad la figura del veterano es un espacio en disputa, el concepto mismo de veterano, y la veterana se aplica al caso de las enfermeras concretamente. Ya el concepto de veterano es un concepto en disputa porque inicialmente era el excombatiente, el que había estado en el escenario de la guerra, en el campo de batalla.
Y fue una disputa de aquellos que habían estado en la reserva, que habían estado en el continente, en la inminencia de que quizás estabas en el perímetro, digamos, en el lugar de combate, no eras veterano. Exactamente. Eso se judicializó, en muchos casos lograron ser reconocidos. Ser reconocidos implica concretamente una pensión, tener acceso a obras sociales, muy importante, además del reconocimiento simbólico y el agradecimiento por haber participado. En el caso de las veteranas, sumaba el hecho de que no fueron a luchar. Claro. Al no ir a luchar no se los consideraba excombatientes. Sin embargo, estuvieron expuestas a los mismos peligros, participaron activamente, curaron soldados, contuvieron a esas personas que estaban ahí heridas, muchas veces angustiadas, desoladas por la situación que estaban viviendo. Algunas reflexiones o en verdad historiales de estas grandes mujeres también que acompañaron a la historia del pueblo y que decían como enfermeras que les llegaban personas que por ahí tenían que amputarle las piernas o también serían de mucha contención en ese momento. Entonces que la historia pueda o podamos nosotros también porque bueno, vos sos una gran fundamentalista porque además de ser historiadora es escritora de libros de secundaria, libros de primaria, además es una fundamentalista de las efemérides actuales, de constantemente empezar a repensar las efemérides que nos toca vivir en constante movimiento, ¿no? Como es el 24 de marzo, como es esta fecha tan importante como es el 2 de abril, y que nosotros como jóvenes vamos escribiendo de alguna forma la historia y la vamos también modificando y evolucionando de alguna forma. A mí me parece que en las efemérides son una oportunidad para encontrarnos de forma comunitaria. Muchas son celebraciones, celebramos el Día de la Independencia, pero otras son conmemoraciones, son jornadas de reflexión. Y aquellas efemérides que están vinculadas con la historia reciente son lugares que duelen y, como decías vos, tienen como una historia en construcción permanente porque muchos de sus protagonistas están vivos. Las consecuencias, las primeras consecuencias de todos esos hechos siguen vigentes. Hay procesos que todavía no están acabados, todavía hay juicios por ejemplo, están vigentes los juicios por las torturas a los soldados en Malvinas. Entonces, es que justamente eso, dice que empezamos hablando de también enmarcar la fecha en memoria, ¿no? Por lo obvio, verdad, justicia y soberanía. Si tuvieras que hablar, obviamente de la memoria es lo que estás diciendo, pero enmarcarlo en la verdad, digamos, ¿a dónde pondrías el hincapié? Yo pondría el hincapié primero en desmitificar la gesta heroica, desmitificar lo maravilloso de la guerra que en algún momento la dictadura intentó resaltar y destacar. Llevar adelante la lucha por la patria cuando en realidad lo que estaba sucediendo era que se estaba cayendo a pedazos el gobierno, que había mucho conflicto social y la guerra fue la gran excusa para generar unión. El 2 de abril los argentinos y las argentinas se despertaron en la convicción de que las Malvinas habían vuelto a ser argentinas. Eso generó un gran apoyo. Realmente había muy pocas personas, o había pocas personas, no eran la mayoría, que estaban en contra del conflicto bélico. La realidad es que en ese momento sirvió para eso. Pero si hay algo que yo querría rescatar es, primero, eso. Segundo, la cuestión de que no es verdad lo que se dice que fue una decisión del pueblo argentino. No fue una decisión del pueblo argentino y no dejar de tomar en cuenta que estábamos enmarcados en un gobierno militar. Dictatorial, exactamente. Y que fue, creo, vos me corregirás, tal vez como un último manotazo de ahogado, por decirlo de alguna forma, para perpetuarse un poco más en el poder y hundir un poco más a la Argentina. Bien, hoy estamos enmarcados en una fecha que tiene que ver con la música también, y en un ratito quiero que hablemos también de los músicos y las músicas de ese momento y hacer un paralelismo con eso. Pero tenemos imágenes. Si nos permitís, Euge, si
¿Después volvés? ¿Ya te vas o te quedas un vuelvo, rato me más? quedo con ustedes. Si veo que se queda un rato más, le damos la bienvenida a Noelia Cincuna, que va a estar presentándose el día de hoy aquí en el Salón Dorado y que tuvo la amabilidad de venir a compartir un ratito con nosotros. Hola Noe, ¿cómo andás? Qué genia total. Que, mujeres talentosas, bonaerenses, si las hay, por favor, y que ya estuvimos con ella. La habíamos tenido en Tráeme la Noche, en aquella terraza tan linda de Radio Provincia, que ahora se ve un poquito lejano, pero que fue hace muy poco. Ya como que somos como primas. Como yo siento que ya la veo tan seguido que... No sé si Noe se siente así. Vamos a ver si ella se siente también prima tuya. No quiero abusar de esta confianza. Noe, ¿cómo estás? Y obviamente, importantísimo preguntarte cómo te sentís por tocar una fecha tan particular, Malvinas. ¿Qué cosas, qué sentimientos te vienen a la cabeza con todo este contexto? Bueno, gracias por invitarme acá a charlar y a compartir esta experiencia. La verdad que estoy muy movilizada. Para mí es muy fuerte, bueno, yo soy de Berisso y como estar acá como artista de la provincia de Buenos Aires, compartiendo con artistas increíbles que admiro muchísimo, como por ejemplo Teresa Parodi, para mí es un lujo total y nada, es como muy fuerte, nada, es muy lindo lo que está sucediendo y lo que va a suceder, porque bueno, estamos acá en la previa a este día de la vigilia y también está buenísimo poder visibilizar esto, ¿no? A través de la música y me parece muy bueno este acto de poder, a través de las canciones, contar la historia. Y bueno, a mí hay canciones que por ahí no conocía, que también estuvo bueno ponerme ahí, ¿no? A escuchar y a revivir esto y es muy fuerte. Bueno, también hay otros artistas, como que también es interesante lo generacional, ¿no? Porque somos como varias generaciones que estamos... acá la unión de estas generaciones, ¿no? Es maravillosa. Hablabas recién de las canciones que te tocaron. Te tocó una muy particular que es de Porchetto, que es Reina Madre. Reina Madre, sí, te pone la piel de gallina. Te pone, así que... Yo venía viendo un poco la rutina y pensando que ibas a interpretar ese tema. ¿Querés contarnos un poco de qué se trata y qué te transmitió a vos ese tema? Porque, como decís, es movilizante y es fuerte. Claro, bueno, les invito a que lo escuchen y que lean la letra y que lo vean ahí y lo reflexionen. Para mí me fue muy movilizante ya de entrada y bueno, escucharlo también a Raúl Porchetto, el mismo ahí. Y bueno, lo vamos a interpretar con Daniela Herrero y con Cucu Pasaro. Nada, para mí es una versión increíble y que te pone la piel de gallina, así que estoy muy, muy contenta. Y también de escuchar a mis compañeros, Luciana Jury, bueno, Lula Bertoldi, están bueno, un montón de artistas. También vamos a estar tocando un tema con Inés Cuello, que es una cantante con la que compartimos en el ámbito de tango. Vos venís trabajando con ella. Con Inés, sí, hace muy poquito. Con Milagros Caliba vengo trabajando desde el año pasado, que es una bandoneonista muy joven también, y que bueno, vamos a estar interpretando un tango de Gardel que se llama Silencio, que también es muy fuerte, habla de estas temáticas. Y es también muy, muy, muy fuerte la letra, así que la verdad que todo el concierto va a ser así como súper intenso. Y bueno, nada, estoy muy contenta también de poder diferentes músicas a través del tango, del chamamé, de la canción, del rock. Y después vamos a cerrar con el himno nacional, con la voz de Dolores Solá, así que va a haber... voy a estar como a través de diferentes estilos de música y eso me encanta. Ella habla y yo siento como... ¿Cómo lo hace, no? Porque los artistas muchas veces tienen esas sensaciones, esa sensibilidad, mucho más que cualquier humano. Digo, ¿cómo haces, no? ¿Qué es la fuerza, las convicciones, tener presente la historia, y lo profesional tal vez me podrás decir, como para poder hacer un equilibrio entre... lo que vas a interpretar con todo esto que me estás diciendo, con todas las emociones y además ser lo profesional que sos? O sea, ¿hay algún secreto? ¿Cómo lo hace? No, es la práctica y bueno, nada, es algo con lo cual me dediqué toda la vida y que lo veo también desde mi familia, que son músicos, guitarristas, acompañantes de cantores, como algo así como, bueno, no sé, es nuestro trabajo. Y es algo que nos gusta hacer. Pero entonces, te atraviesa igual y te permitís toda la vida, le dedico claro. Toda la vida, todo el tiempo es lo que más me gusta, es lo que hago. Y también lo siento como una especie de llevar adelante nuestra cultura, ¿no? Como, nada, es como lo siento como algo que somos también nosotros responsables de poder llevar adelante
nuestro arte y contar nuestras historias y marcar lo que está pasando en la historia hoy, como hablamos hoy de un hecho histórico, llevándolo a través de la música, o sea, la cultura y nuestro arte deja plasmado un momento de la historia. Bueno, creo yo, me siento también responsable de poder contar mi historia y mi momento histórico a través de la música, así que por eso también, no sé, me encanta lo que hago y soy muy dedicada, así que muy feliz de darle todo mi tiempo a hacer arte. Así que bueno, nada, me encanta, estoy muy feliz de estar acá. Noé, gracias, no te queremos robar muchísimo más por tiempo. Favor, porque ahora llega el show. Sí, ya. Te vamos a estar viendo nosotros también en pantalla. Dale. Así que gracias, Noé. Gracias por esta... Podés salir tranqui, no te preocupes que nosotros después seguimos en la banqueta. Y éxitos, te vamos a estar siguiendo desde acá. Gracias a toda la gente que se está sumando y que, bueno, mandan mensajitos. Contar nuestra historia a partir de la música es muy importante. Dicen que es muy linda la propuesta. Dejan las redes de Euge, que no es importante. Euge Jounis en Facebook. Eugenia.Jounis Eugenia.Jounis en Facebook, Eugenia Jounis en Instagram. En un momento pensé, dije, ¿están dejando el mail? No. No, dije, no. Si lo quieren dejar, lo pueden hacer, pero por ahora, bueno, la pueden encontrar ahí en sus redes y agradecemos, por supuesto, muchísimo que se haya sumado. Teníamos la palabra de Noelia Cincunas. Por si una gran artista que hace de todo. Bueno, lo escuchamos en Tráeme la Noche en esta edición que hacíamos de ciclos en la terraza de Radio Provincia. Hace cumbia, hace tango, hace folclore y realmente ver a los artistas tan emocionados por un momento tan particular y tan especial para todos y todas las argentinos y argentinas, la verdad es como movilizante también escucharlas, ¿no? Y escucharlos a ellos y a ellas, porque realmente estamos de alguna forma haciendo historia también, porque podemos estar evolucionando y transformando a través del arte, y cuando digo arte también es el arte bonaerense, nuestro arte, y transformándolo en canciones, ¿no? Esta suerte de cancionero popular que va a ser atravesado en esta fecha tan importante que es el 2 de abril, que conmemoramos a los combatientes, los excombatientes, los veteranos y las veteranas y a los caídos en Malvinas, y atravesado todo por la música. Y qué difícil, ¿no? Decías, le preguntabas recién a Noé, Lupe, algo que me parece muy importante y muy relevante, que es esto como de cómo separás, ¿no? Porque si te dejas, me imagino yo, que no soy músico, ¿no? Pero si te dejas permear al 100% por la situación, es muy difícil ejecutar. Yo lloro, yo me largo a llorar, por creo. Eso, así es que como, muy importante, pero... Como que hago un acorde y me largaría a llorar, porque además es en estar en lugares así como es el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, que tiene tanta historia, primero la hermosura que tiene el Salón Dorado, después toda la historia que lo atraviesa, además la historia que nos trae hoy específicamente el 2 de abril y atravesado con tu música, digo, me parece un hecho histórico para los artistas, para nosotros que lo estamos viviendo en vivo y en directo a través del Twitch de la Provincia de Buenos Aires, y creo que va a ser una noche maravillosa, vigilia. Exactamente, vigilia estos 40 años de Malvinas. Recuerden que lo pueden seguir en directo en el canal de YouTube de la Provincia de Buenos Aires, ponen Provincia de Buenos Aires y van a poder ver ahí a todos los artistas y las artistas que se van a estar presentando, más allá de este backstage, de esta charla que estamos teniendo y que vamos a tener más. No pasó solamente Noé, así que quédense tranqui que esto está recién arrancando, pero lo pueden seguir desde ahí el vivo. No obstante, nosotros también vamos a estar transmitiendo aquí en el Twitch, en twitch.tv/provinciaba, varios de los fragmentos de esto que va a estar sucediendo en este Salón Dorado que tienen preparado tan lindo, que es con público. Hay varias personalidades destacadas de la Provincia de Buenos Aires que van a estar formando parte de este primer encuentro de hechos de canciones que, como les dijo Lupe al principio, tiene preparado el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, y que van a ser varios eventos, varias Una efemérides. vez al mes vamos a tener efemérides históricas y transformándolas y renaciendo desde este lugar tan maravilloso como es la Casa de Gobierno y el Salón Dorado sobre todo. Y la verdad es que estaría bueno que del otro lado, quienes se van sumando, también empecemos a pensar esto que empezamos a pensar, valga la redundancia, con Euge, en estas consignas, en que por qué también siempre la historia se nos lleva a los jóvenes. ¿Por qué? Agarra agua, Lupe, perdón. Dale, tranca. ¿Por qué por lo general, también es la historia la que hacemos todo el tiempo, ¿no? Repensarnos, y que la historia va en constante movimiento. Nosotros como jóvenes también repensarla
y hacer la carne, ¿no? Y agarrar estos hechos históricos para poder atravesarlos con la música, con la cultura y transformarlos de alguna forma. Sí, lo que nos decía es que me parece muy importante porque me parece que si no un poco caes o se caen como repetir consignas, ¿viste? Como que estamos también en un momento de auge de las redes sociales, ¿no? Y del hashtag, de la consigna, de la foto, del eslogan, del lema, y por ahí a veces no hay un momento de ponerse a pensar 2 minutos en qué significa una consigna o qué. Y sabes, además de las consignas, también, ¿sabes qué pensaba? En palabras como el miedo, ¿no? Cosa que trajo mucho el gobierno cívico-militar, y también el miedo, pensaba, mira, no podría ni ponerme en los zapatos de aquellos que fueron a la guerra, pero pensar en el miedo, obviamente en un contexto que sin lugar a dudas te iba a dar miedo, ¿no? Pero bueno, repensarlo eso y tomar el colonialismo como una forma de repensarlo hoy también. ¿De qué forma hay colonialismo en esta época también? Tenemos más invitados. Exactamente, como les dijimos, son varios y varias los artistas que se van a estar presentando en el Salón Dorado, y como les habíamos contado y como seguramente pudieron ver en el line-up, en la lista de artistas, Lula Bertoldi y Mora Pali van a estar tocando juntas esta noche, a lo que nos pone muy contentos porque son artistas que hemos podido ver acá en la Ciudad de La Plata y principalmente, por supuesto, de la provincia de Buenos Aires, así que en breves las vamos a tener también para charlar con ellas y que nos cuenten muy brevemente y muy resumidamente, porque están próximas a presentarse en el Salón Dorado que tenemos aquí arriba nuestro, así que les vamos a tener la oportunidad también de preguntarles qué sensaciones les genera, por supuesto, y qué razonamientos, qué cosas pasan por su cabeza al momento de pensar. Y lo que decías vos, Lupe, al principio, nos parece que hay un montón de maneras de homenajear, de repensar, de configurar y de trabajar la cabeza en torno a una fecha tan importante como el 2 de abril, pero la música es fundamental. Atravesadas por la música hoy, sin lugar a duda, y tenemos ya en el piso del Twitch de la provincia de Buenos Aires a Lula Bertoldi, a Mora Pali. Bienvenida. ¿Cómo andan? Ya casi por empezar el show queríamos robarles un cachitito. Muy breve. Muy breve. Nada, preguntarles qué les genera estar acá, Salón Dorado, 2 de abril, se vienen los 40 años de todo lo que fue el conflicto de Malvinas, qué cosas pasan por su cabeza. Entendemos nosotros la importancia por ahí de hacer este acercamiento a través de la música, así que qué les genera esta fecha en particular. Sabiendo que hasta ella se titula mucho, que no es nada tibia, me imagino que en estos acá somos hechos, 2 poco tibias. Ahí está. Somos bastante poco tibias. Desde ahí. ¿Qué decís, Mora? Sí, yo la verdad que estoy bastante nerviosa, es la realidad, porque es un evento muy importante y me parece igual muy hermoso que hayan elegido la música como una manera de ejercitar la memoria. Pero nada, me parece un honor para mí estar acá y hacer estos temas también con vos. Para mí un honor enorme también poder conocerme a través de la música con Mora y con su banda, Mora y los Meteoles. Y la música siempre, es como dice Mora, ¿no? Es como una forma también, no solamente de poner en palabras algo que está sucediendo, sino también algo que sirve para cambiar la historia y para que quienes las viven esas canciones en el futuro, por ejemplo, la canción que vamos a interpretar con Mora, que es No bombardeen Buenos Aires, que la estamos cantando hoy a 40 años de la guerra. Y el banquete. Dice tanto, el banquete también, dice tanto y expresa tanto, que es una forma también no solo de contar la historia, sino de cambiarla. Así es el arte, ¿no? Como que plasma la historia, pero también la interviene. Claro, un poco hablábamos recién cuando abríamos la transmisión con Z de esto de que muchas veces la música o el arte sirve de esto que dicen ustedes, de transformar, de sanar, de evolucionar hechos tan dolorosos. Y justamente a partir de esto, las interpretaciones que van a hacer ahora, bueno, una, la de Virus, y otra, la de Charlie, que yo me imagino, era como, decíamos recién con Noelia, como cómo atraviesan este momento sin que la emoción también de todo lo que conlleva y la fecha no les gane. No tengo ni idea. Lo charlamos, el año que viene lo charlamos a ver cómo. La mejor respuesta para que no se me piante el lagrimón, la verdad. Claro, yo pensaba, digo, no, yo estaría acorde y... Para colmo son 2 temas súper irónicos. Sí, recontra. Por suerte. Bueno, si me sí, tocaron unos más eso. melancólicos, Sí. es difícil. Bueno, tienen esa cuota de ironía, sí, ¿no? sí, Como recontra.
tratar la temática que es tan delicada. Virus tiene eso, que bueno, viste que hicieron un festival en ese contexto, que era el Festival de la Solidaridad por, por Latinoamérica. Sí. Bueno, ellos no participaron, digo, y había justamente ese tema había que toda ustedes una pica en ese momento, que bueno, obviamente había toda una cuestión de qué forma se visibilizaba este combate tan desigual, tan injusto, tan macabro, que apoyarlo o apoyar a las fuerzas era de alguna forma también estar apoyando que estábamos en una guerra. Sí. Entonces, pero era una confusión, yo claro, pensaba, una confusión. O sea, muy vivos de darse cuenta en ese momento. Constante, decir, para bueno, bajarse de ese no, festival, quiero estar con los pibes, imagínense nosotros en ese momento. Quiero estar con los pibes, pero a la vez recuerdo de militares. No en vida, porque yo tengo 37 casi, 37 años. O sea, no había ni nacido, pero mucho menos Mora, que es tan chiquita. No soy tan chiquita. Pero digo, leer, ¿no? Como la historia de esa época y saber que hubo esto, ¿no? Que tiene que ver tanto con, como dice vos, ¿no? De qué lado de la mecha te encontrás, ¿no? Total, y poder leer la realidad, porque todos estamos a favor de la paz. Pero tampoco, o sea, bueno, todo es la paz, todos queremos la paz, claro que sí, pero ¿de qué forma lo planteaban en esa época y qué es lo que se bancaba y qué no? Entonces, cómo se aprovechaban de esa supuesta paz, ¿no? Sí. Entonces hay como un discurso ahí que la habilidad era poder leer esa realidad en ese momento, porque además estábamos completamente blindados por los medios. La sociedad argentina estaba blindada. En la canción de Charlie dice de vamos a escuchar la BBC. Total. Claro, había que escuchar también. Por eso digo, les tocan dos temas que uno, Charlie participó, por ejemplo, de ese festival por la solidaridad y la paz, y Virus no, también porque los atravesaba también un hermano desaparecido en ese momento. Un montón de... Se juntan un montón de cosas condimentos de esa y cosas. Súper heavy. Y poder transformar esas historias hoy en día, en vivo, en un ratito que van a estar cantándolas en un lugar también tan emblemático como es la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, el Salón Dorado, digo... seguramente hay nervios, como nos están diciendo, pero hacer historia, poder transformar esa triste historia que tuvimos y poder replantearla hoy a través de la cultura bonaerense. Sí, no queremos dejar de que sea también de parte nuestra y de toda la gente de la provincia de Buenos Aires un agradecimiento a ustedes y a todos los artistas que están formando parte, porque es encontrar la manera, ¿no? Van pasando los años y creemos que también hay un montón de gente joven que cada vez a medida que nos alejamos de una fecha como fue la de Malvinas, va a estar más difícil apropiarse y sentir o hacerse carne de lo que fue un sufrimiento que tuvimos como país. Yo creo que en ese sentido no es por tanto el pasar de los años, sino que podamos rememorar la historia tal cual fue. Nosotros tenemos la capacidad de hacer ese revisionismo histórico, ¿no? De decir, ver los hechos del pasado, así como lo hacemos con nuestra militancia feminista, desde un lugar con lupa, ¿no? De ver los hechos como hechos concretos y no como alguien que nos contó un hecho, sino cómo fueron los hechos en realidad. Hay una realidad y es la que sucedió. Y la que sucedió es que muchos padres de adolescentes tuvieron que despedir a sus hijos, que se subían a un barco o a un helicóptero sin asientos, como cuentan, que no era un Hércules, que no era coso, que comieron pasta de dentífrico, que comieron tierra, que llegaron y muchos no llegaron y les explotaban las minas en la cara. Entonces digo, nosotros podemos tener la capacidad de escuchar la versión de los sobrevivientes. Claro. No de leer un manual, o de que nos cuenten, o ver los medios. No. Los sobrevivientes nos van a contar la historia tal cual fue. Sí, pero clave también... la lectura de las cartas hoy. Claro, pero está también eso que forma parte del... Pero hablábamos con Euge de no conmemorar una guerra, ¿no? Justamente decir... poner en valor a los sobrevivientes. Como vos bien decís, contar la historia como fue porque es así, porque no hay que ocultar nada, pero... sacarle ese patriotismo de conmemorar una guerra cuando no, la guerra es dolor, es confusión, es odio y justamente enmarcado en un gobierno militar. Chicas, no le vamos a robar más tiempo. Próximas a tocar, no queremos robarle mucho más tiempo. Charlando. Le contamos a la gente que nos está siguiendo acá en el Twitch de la provincia de Buenos Aires que lo van a poder ver al show y a los temas que van a estar a punto de tocar. Así que gracias por formar parte de este día, de esta víspera, esta velada, por acercarse a charlar con nosotros. Y lo vamos a estar siguiendo de ahí de fuerza en ese escenario. Vamos a estar de acá agitándolas. Bueno, gracias. Gracias. Adiós.
Gracias, nos vemos por ahí. Ustedes quédense, les recuerdo que todo va a estar sucediendo acá también en twitch.tv. Quiero ver ya los recitales. Ahí como una... Como que tengo una mezcla de sentimientos en esta fecha que me imagino que a ustedes del otro lado les debe estar pasando lo mismo, o me lo pueden decir, si no, Lupe está flasheando, no, Lupe sí, estoy llorando. Como que mezcla de sentimientos, ¿no? Que además artistas bonaerenses de nuestro catálogo de Código Provincia, artistas consagrados, bueno, Lula Bertordi la teníamos recién acá, y todas las cosas que van a estar sucediendo en este Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires, conmemorando esta fecha 2 de abril, de conmemoración a los veteranos, veteranas y a los caídos en Malvinas. Por acá nos dicen cariño, te amo Lula, bueno, Grande Z, Diero, Genias, Lula te amo, Grosso Charlie escribiendo sobre Malvinas en esa época, los estamos leyendo, así que gracias. ¿Cómo no amarla? Por sus comentarios. Montaña rusa de sentimientos, muy emocionadas. Ya quiero verlas cantar esos temazos, lo que decíamos, ¿no? Qué difícil ser parte y también desde el arte y desde la cultura y desde ese espacio generar todo este contenido y esta manera de reflexionar una fecha tan importante para nosotros. Así que vamos a estar ahí mirándolas. Les cuento que ya está la gente ahí sentada. Sí, falta muy tenemos poquito. Algunas imágenes que ustedes no están viendo, pero tenemos toda la gente, como decías vos, sentada. La luz tenue, una luz violeta para mí no sé si yo estoy violetizada ya. Sí, no, y todo violeta, pero para mí es violeta. Muy interesante la puesta de luces. Ahora la van a ver. Es una gran puesta en escena, un gran trabajo de productores, de gente de técnica. Hablábamos recién de toda la puesta en escena y en un salón tan hermoso que todo eso es como que se llena de energía, se llena de historia y se enaltece con la cultura bonaerense y con nuestra historia como pueblo argentino, y lo vamos a vivir en instantes. Aprovecho también para tomarme un segundo, agradecer a toda la gente, a ustedes que están acá haciendo esto posible, a toda la gente de técnica que están allá en edición, sonido, cámara, sí, a todas las pros, a todo el equipo que nos está permitiendo llevar adelante esta transmisión. Como les decimos siempre, no somos solamente nosotros, sino también somos así chiquitos. Exactamente, al lado de todo el engranaje que mueve. Tenemos, como les habíamos prometido, las imágenes en vivo. En este momento... ¿Tenemos imágenes en vivo? Desde el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. A ver, cómo está todo. Mira qué hermoso que es, qué hermoso que es. Bueno, ese es el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires, por si alguno o alguna no lo conoce. Ahí están los instrumentos. Así que nada, en instantes nada más vamos a tener en este hermoso Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires a grandes artistas de nuestro territorio, también artistas consagrados y consagradas, y que van a hacer homenaje a esta fecha tan particular que tenemos como pueblo argentino. Sí, queríamos que puedan ver, ahí pudieron ver, les habíamos dicho un poco de las imágenes que íbamos a tener, divino, nos dicen ahí, muy bello. Una puesta en escena muy interesante para el escenario, como les dijimos, muy lindo lo que se tiene preparado desde el Salón Dorado. No es que están ahí los instrumentos y nada más, sino que van a estar sucediendo ya las cosas. Vamos a escuchar a ver qué pasa. Dale. Con los seres queridos, ellos pudieran recibir su abrazo. Recorrer desde la palabra y los sonidos el paisaje de nuestra historia y de nuestro país lo vuelve presente para las generaciones más jóvenes y construye en ese cruce una tradición cultural, soberana y viva. Este encuentro recoge la marca que dejó en la cultura la Guerra de Malvinas, un recorrido por las resonancias y las cicatrices de una lucha que marcó nuestra identidad. Volvemos con Eu. De vuelta a nuestra historiadora, en breves la vamos a tener y vamos a seguir charlando de este conflicto, de este problema y de esta cuestión tan importante, subyacente a nuestra cultura y que por supuesto resulta tan relevante en estos 40 años del 2 de abril. Por supuesto sabemos que no es fácil, así que les agradecemos también a ustedes
por estar del otro lado ahí haciendo el aguante, comentando, siendo parte de esta transmisión tan importante. Nos dicen muy bello, nos dicen divino todo, voy a caer al preto emocionado. La idea es un poco hacer esto que decíamos al principio, ¿no? Justicia, historia, recordar y, por supuesto, cada año es importante, pero bueno, justo los 40 es una manera y una oportunidad de reflexionar al respecto. Y con quién mejor que con una especialista como lo es Euge, ¿no? Como Euge. Ya están empezando a tocar en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. Exactamente, vamos a tener a los artistas en vivo, así que quédense tranquis que van a poder formar parte. Tuvimos ya también una lectura como para ir metiéndonos un poco en tema, ¿no? Y empezar a reflexionar un poco también en cuanto a lo que es la música, ¿no? Y lo que fue la música en ese momento. Un boom del rock nacional que con Euge también en algún momento cuando nos permitan traerla un ratito más, vamos a empezar a hablar un poco de lo que fue. Lo empezamos hablando con Lula, ¿no? De este festival que se hizo en un momento a días que empieza el conflicto bélico. También un poco de confusión entre los músicos y las músicas. Imagínate que de repente vas a favor de la paz, sí, de una. No me quiero ni imaginar lo difícil que habrá sido. Como van, sí, obvio, pero estás en un golpe militar y un garrón. Bueno, ¿qué hacemos? Vamos con los pibes, les damos aliento, no nos quedamos ahí. Así que bueno, le incorporamos a Euge, ¿les parece? Porque tengo ganas de hacer un par de preguntas más. Ahí está. Gracias de nuevo, Euge, por sentarte ahí. Un poco, si querés y si te parece bien, un poco tocamos este tema del festival, de la música y de la cultura en ese momento. Sí, ¿Cómo fue? ¿Qué reflexiones haces al respecto? Primero lo que quería era retomar algo que había dicho Lupe en algún momento hace un ratito, y es esto de nos imaginamos que estos chicos que fueron a la guerra quizás tenían 18, 19, 20 años. Me parece que es quizás una forma de interpelar a los jóvenes de hoy, porque nos permite también como ponernos en rol y pensar qué habría pasado en la piel de esos jóvenes. Y hablabas de las veteranas también, y yo leía hoy que tenían 17 años. También, sí. Eran muy jóvenes. Eran muy chiquitas. Eran muy chiquitas. Para ver tantas cosas, digo, ni hablar de la gente que estaba en combate, ¿no? Pero... Sí, es verdad. Y un poco lo que les quería contar en relación con esto del Festival Solidario que se organizó, tiene que ver con Cuéntanos un poco todo, lo que puedas. En ese momento es muy importante, porque es un contexto musical también. Sí, en ese momento había como un clima social que también era construido desde los medios de comunicación de apoyo a la guerra y de solidaridad, de juntarnos en comunidad para juntar cosas para los soldados. Se creó un fondo, era un fondo solidario, el Fondo Solidario Malvinas se llamaba, donde había una lista de donaciones que iban desde joyas, cosas grandes, muy valiosas, joyas era uno de los ítems, pero también había otras cosas chiquititas, como podía ser manteca de cacao, como podía ser tejidos. Sí, yo leía puchos y chocolates. Como, imagínense que en ese lugar hace mucho frío, mucho frío. Y algo que le hiciera bien un poco al cuerpo y levantara un poco la temperatura era fundamental. Era fundamental. En los centros de donaciones había mujeres tejiendo mantas, tejiendo bufandas. En las casas muchas mujeres se juntaban a eso, a tejer para llevar a los centros de donaciones. Unos días antes del Festival de Música, porque el festival fue el 16 de mayo de 1982, el 8 de mayo se hizo un evento televisivo que fueron 24 horas por Malvinas, lo condujeron Pinky y Cacho Fontana en ese momento, y tenía el mismo objetivo, recibir donativos, en el que por supuesto, además de las personas que llamaban por teléfono, se hizo en ATC, llamaban por teléfono para ofrecer donaciones, había grandes personalidades. Diego Armando Maradona a través de su representante, Susana Jiménez, Andrea del Boca, grandes personalidades famosos y famosas de la época que ofrecían grandes donaciones. Susana Jiménez donó un reloj de oro, Diego Armando Maradona... Hay que sacarle a Susana Jiménez un reloj de oro, ¿eh? Ojo. Diego Armando Maradona era un reloj regalado además. ¿Ah, no? Sí, en serio. Bueno, pero ella lo dijo, ¿eh? Ella lo dijo. Estás viendo. Ella lo confesó, dijo que se lo habían regalado en un festival.
Unos días después, el 16 de mayo, se hizo este festival, que era el Festival de la Solidaridad Americana, porque en realidad también muchos países de América Latina apoyaban a la Argentina en la guerra. Entonces, muchos músicos se juntaron ad honorem, músicos, sonidistas. Obras Sanitarias puso el predio en espacios al aire libre, en las canchas de rugby y de hockey. Se hizo este evento, que era un evento solidario. La gente hacía la fila para, a cambio de alimentos no perecederos, cigarrillos, muchas cosas que estaban en la lista de donaciones. Lo que tengo entendido, Euge, es que los músicos de ese momento habían tomado de común acuerdo de que no querían plata en la entrada, porque me acuerdo, hay un documental que es de Canal Encuentro, y en un momento aparece el Flaco Spinetta diciendo: no queríamos que un peso vaya para ni una bala. Como por eso habíamos quedado en mutuo acuerdo de que sean donaciones en este sentido, como para ayudar desde lo solidario. Es que eso fue lo que se juntaron, 50 camiones de donaciones. Que, por supuesto, era una cantidad increíble. Hay que llenar 50 camiones. Ahora nos va a contar si llegaron o no. Ese evento fue muy importante. Participaron músicos destacadísimos de la época: Charly García, Papo, Lito Nevia, David Lebón, Luis Alberto Spinetta, Raúl Porchetto. Se pusieron de acuerdo. Sí, y de hecho había como una idea de que solo a través de un evento solidario con estas características y con una causa de estas características se iban a unir y iban a tocar todos juntos. El evento empezó con el himno nacional, terminó con la canción Rasguña las Piedras. Claro. Había muchas consignas, muchos carteles con consignas pacifistas entre el público. En realidad no era que era un apoyo a la guerra, pero sí estaban decididos a generar algún tipo de ayuda para esos soldados que estaban luchando en ese contexto. Estaba esta cosa conflictiva que ustedes planteaban en algún momento de: bueno, pero ¿estamos acordando con la dictadura? No estamos acordando con la dictadura. ¿Por qué? El gobierno militar de ese momento, quiero que me lo contestes vos en ese sentido, reflexionando un poco de la historia, ¿por qué un gobierno que perseguía justamente a esta gente, a los músicos, a las personas que pensaban diferente, por qué en ese momento decidieron acercarse a los jóvenes y hacer esto? No empezó con la Guerra de Malvinas, empezó un poquito antes, el hecho de empezar a dar difusión al rock nacional, a la música orientada a la juventud. Esta idea de empezar a generar algunos espacios. De hecho, Viola, que fue 9 meses, creo que 9 meses fue presidente, no se había juntado porque Sui Generis en un momento toma una parte de esto y le dice como la cita con el diablo, como una reunión con el diablo. Es verdad, sí, estaba esta intención. Lo que pasa que Viola duró 9 meses en el gobierno y después eso no prosperó. Claro. Es más, el rock nacional tuvo como un estallido en el momento de la Guerra de Malvinas porque se prohibió la música en inglés. Claro. No se podía escuchar otra cosa, ¿no? No se podía escuchar música en inglés. Eran los enemigos los que hablaban en inglés. O sea, de repente, claro, eran casi Pink Floyd, enemigos, los Rolling Stones, los Beatles. Era como... Era eso, era como casi ridículo, pero fue una medida que se tomó. No se permitió que en las radios fundamentalmente se difundiera música en inglés. Entonces, música orientada a los jóvenes, rock nacional. En ese momento, la música, el rock nacional, empezó a difundirse de un modo mucho más importante, mucho más masivo. Porque hasta ese momento había cantautores. O sea, no había tanto banda. Creo que van a empezar más las bandas después, digamos, en democracia. Sumo, por ejemplo, las bandas más constituidas, pero hasta ese momento eran más cantautores. Entonces, como hasta el momento, a 1982, teníamos 15 años de rock nacional. Digo, era un rock recién nacido de alguna forma, un adolescente. Recién nacido y que había estado muy condicionado. Pensemos que había listas negras, había canciones prohibidas, había un listado de intérpretes que no eran recomendables, digamos, había exilio de músicos, de compositores. Entonces, era un rock que estaba muy condicionado en la época, que no es que cantaban y componían en libertad. Pero vos decís que, digamos, empiezan a relacionarse con los jóvenes por una cuestión obvia de decir, bueno, si sacamos a los Stones, si sacamos a los Beatles, si sacamos a Pink Floyd,
¿qué música ponemos en la radio? Bueno, fomentemos la música argentina. La música argentina Digamos era... que ese fue el segundo boom del rock nacional. Había que rellenar ese espacio, había que completar el espacio y no podía ser un espacio con música dirigida a adultos. Los Beatles no los podía reemplazar el tango, por ejemplo, o el folclore. Tenía que ser una música que ocupara ese espacio, que llenara ese lugar, que le diera un sentido similar y que estuviera dirigido al mismo público. Esto que me preguntabas vos, si las donaciones habían llegado o no habían llegado, lamentablemente esas donaciones, como todas las donaciones que conformaron el Fondo Patriótico Malvinas, no llegaron a donde tenían que llegar y tampoco se sabe qué pasó con eso. Hubo una causa judicial, pero la realidad es que no hay documentación que permita saber fehacientemente cuál fue el destino, no tanto de las cosas chiquitas como los chocolates, los cigarrillos o la manteca de cacao, sino las cosas de gran valor. ¿Eso sigue abierto, Euge, esta búsqueda, digamos, como no se sabe todavía, no se resolvió? Todavía no se resolvió, esta es una de las grandes incógnitas de qué pasó con todas esas donaciones que en muchos casos tenían mucho valor, había joyas realmente valiosas, propiedades, automóviles, que una a la otra juntaban grandes cantidades de dinero y que no se sabe qué sucedió con eso. Sí es cierto que hay que matizar un poco este mito de que las golosinas aparecían en otras provincias. Hay como una idea, no está comprobado que efectivamente haya sucedido, pero me parece que esa idea, ese mito, lo que da es un poco cuenta de lo que pasaba y de la percepción social de lo que pasaba, de que en realidad había quizás hasta bronca por el hecho del esfuerzo de llegar, pensar en el otro, porque esas donaciones son solidarias, es pensar en el otro. Todas esas personas que se habían tomado el tiempo, el trabajo de ir a comprar, de llevar su donación al centro de donación, que de repente se encontraban que no habían tenido el destino que ellos querían. Y cuando decís, Euge, percepción social, porque hablabas de que el festival había sido en mayo, ya entrado un mes de que empezara todo este conflicto, ¿qué llegaba de los medios para la gente? Porque si la gente donaba y eso no llegaba, había una falsa idea de que eso efectivamente, esas mantas que se estaban tejiendo en tantos lugares estaban llegando. ¿Qué llegaba de comunicación pública, digamos, a la cabeza de la gente? En realidad la comunicación era muy exitista. Lo que planteaba era que la guerra, que Argentina iba ganando la guerra, se minimizaban, bien, que los pibes estaban bien allá, se minimizaban las bajas, había una idea de que era necesario generar estas donaciones, estos actos solidarios, pero en realidad en ningún momento se dimensionaba la situación real. Creo que el hundimiento del Belgrano fue como la primera situación inocultable que además, digamos, fue como interpretado en una clave de mayor todavía, como acentuando el conflicto y, bueno, uniéndonos en torno a un enemigo en común. ¿Cuándo sucede el hundimiento del Belgrano, Euge? El 1 de mayo. Ah. No, el 2 de mayo, perdón, el 2 de mayo del 82. Y ahí se da como este golpe que decís de un poquito de realidad, como un cachetazo de, che, mirá, no estamos ganando tanto como nos están diciendo. Sí, pero también era difícil porque no llegaban tantas noticias. Por ejemplo, muchos de los conscriptos que estaban peleando en la guerra, incluso los que estaban en la reserva, durante el servicio militar, recibían correspondencia de sus familiares, de gente, de amigos, incluso podían hacer llamadas telefónicas. Se habían cortado las comunicaciones. Llegaban algunas cartas, pero realmente no llegaban con la regularidad. No es como ahora que por ahí mandás una carta y llega al día siguiente. Ni hablar. O sea, no tenían la oportunidad. En el chat justamente están diciendo eso. Se podría, había una que decía, en una tapa de gente, decía, vamos ganando. Ahí está. Nos preguntan, Euge, me parece interesante también que puedan aprovechar a Euge. Nos preguntan si se podría haber ganado la guerra o si hubiese, por supuesto, hacer futurología del pasado es difícil. Sí, pero ¿estaban dadas las condiciones del ejército argentino? Es que en realidad eran fuerzas muy desiguales. Claro. Pensemos que muchos de los soldados que fueron no eran militares, eran conscriptos. No sabían manejar un arma. Claro, y además mandaban, hoy escuchaba en la radio algunas reflexiones de gente que estaba más especializada y mandaban a los novatos, ¿no? Sí,
fueron mandando, no solo a los novatos, mandaban gente que aún habiendo cumplido la instrucción era muy precaria, esa es la palabra. No tenían... Eran pibes que no tenían casi instrucción frente a un enemigo, y digo enemigo porque en un contexto de guerra, se estaban enfrentando, sí. Digamos, nadie es enemigo por ni pensar diferente, ni por tener otro idioma, ni nada. Digo, enemigo en ese sentido. Y era un enemigo especializado, sí, eran un ejército profesional, teniendo un poderío militar, como es el poderío militar del Reino Unido y como lo era en ese momento. Claro. Digamos, cuando el 2 de abril es la llegada de las tropas argentinas a Puerto Stanley y a Puerto Argentino, había una guarnición británica de 49 soldados, nada más. Nada más. 49 soldados. 49 soldados. Claro. Los vencieron rápidamente, pero el Reino Unido interpretó ese acto, el acto de bajar la bandera británica y subir la bandera argentina, claramente como una intromisión en lo que ellos consideran que es territorio británico, y mandaron ejército. De hecho, cuando Margaret Thatcher, la primera ministra británica, ordena el hundimiento del Belgrano, está haciendo un despliegue de, bueno, si queremos podemos hacer esto y mucho más. Claro. Es un gesto. Claro. El Belgrano estaba fuera de la zona de exclusión, es decir, estaba mucho más cerca del continente que de las islas. No representaba ningún peligro, no estaba en actitud amenazante. Fue un crimen de guerra, se lo considera un crimen de guerra porque no estaba dentro de la situación de conflicto, pero fue un gesto de, bueno, podemos hacer esto. Y realmente, o sea, mandaban permanentemente soldados profesionales, militares profesionales que estaban en condiciones de enfrentar sobradamente a lo que eran las tropas argentinas. Sí, igual no dejar de lado de que también esos soldados del otro lado eran jóvenes también. Sí. Recién hablábamos con Noelia Cincunas y el tema que ella va a interpretar tiene que ver con una canción que es Reina Madre, y habla, en vez de estar hablando del soldado argentino, habla de la mirada de un soldado inglés, en donde está en una tierra que no conoce, que medio que no conoce a la gente que está con él, que bien no sabe por qué está ahí, pero está patrióticamente, digo, también como de un lado o del otro, también la historia perjudica a los jóvenes en esas condiciones. Digamos, también ahora hay más documentales de lo que pasó en Malvinas, pero durante mucho tiempo el registro de Malvinas era un registro de ficción donde estaba muy estereotipado. Las víctimas, los soldados, había una imagen construida del enemigo, de lo que eran los británicos, también muy estereotipada. Claro. Hoy a través de más registros documentales, tenemos la posibilidad de acceder a los que son los testimonios de primera mano, a escuchar a esos excombatientes, a escuchar también a los familiares, a las mamás, a los hermanos, claro, a la gente que estaba sin saber qué pasaba, qué estaba pasando con sus hijos, con sus hermanos, con esos hombres que realmente no se sabía en qué condiciones estaban viviendo. Había versiones muy encontradas. Cuando se escuchaban los medios de comunicación de la Argentina era una versión mucho más alentadora, y quizás cuando se escuchaban medios de otros países, las versiones eran realmente aterradoras. Esa es la palabra, no tengo temor de usarla porque realmente era eso. Sí, totalmente. Era muy desalentador y hacía imaginarse a esos chicos en situaciones muy difíciles. Qué difícil y qué importante reflexionar ahora, ¿no? Pero ¿cómo fueron? Hablabas de que hubo como una disputa también por el reconocimiento de los derechos de todas estas personas, hombres y mujeres que habían formado parte de este conflicto que se dio en Malvinas. ¿Esto con qué tuvo que ver? ¿Con que después, cuando terminó el gobierno y la dictadura de los militares, se demoró ese reconocimiento en ser brindado en términos de pensiones, de acceso? ¿Cómo fue esa? ¿Hubo una transición más larga? ¿No es que volvieron de la guerra y...? No, cuando volvieron de la guerra, de hecho, los ocultaron. Era esta idea de que no los dejaban salir. Muchos estaban encerrados literalmente. Para que no cuenten la verdad de lo que habían pasado. Para que no cuenten la verdad de lo que habían pasado, y porque de algún modo, y pensemos, chicos de 18, 19, 20 años que habían transitado esa experiencia, que habían ido a la guerra, que habían visto morirse
compañeros al lado quizás, que habían pasado hambre, que habían pasado frío, que muchos habían vuelto incluso en condiciones físicas diferentes a las que habían ido a la guerra. Una vida por delante y que en lugar de ser reconocidos, en lugar de ser reconocidos por la sociedad, de algún modo el gobierno militar los ocultó, los escondió, les hizo sentir que eran una vergüenza. Fue una situación muy difícil y que llevó a muchas de estas personas a tener problemas emocionales, problemas psicológicos por demás fundamentados. El tema del reconocimiento del veterano tiene que ver con el reconocimiento del estatus de excombatiente, tiene que ver con que el veterano se considera por las Fuerzas Armadas como la persona que estuvo en el escenario bélico, es decir, que estuvo en las islas. Por eso hablábamos hace un rato de que quienes no estaban literalmente en el campo de batalla no fueron considerados por mucho tiempo hasta que se logró a través de algunos gobiernos más populares la reivindicación de esos veteranos y hasta hoy en día de veteranas. De hecho, el 2 de abril como la fecha que recuerda a veteranos, veteranas y caídos en la Guerra de Malvinas, se instituyó recién en el año 2000. Parece que fue desde siempre, pero en realidad fue una decisión que se tomó el 22 de noviembre del año 2000 para que esta fecha empezara a ser recordada como parte del calendario nacional de efemérides y para que tuviéramos una fecha para recordarlos a ellos y a ellas. Claro, es una demora. Digo, fue larga. Un montón de tiempo. Claro. Fue un montón de tiempo. Pensemos que los primeros juicios de las veteranas, por ejemplo, son del año 2013. Claro. Son después incluso. Yo le preguntaba porque ahora, que veía como juicios de 2017, 2020, digo, y son poquitas. Son juicios que se inician y que duran varios años. Por ejemplo, uno de los juicios empezó en 2013, terminó en 2019. Claro. Es un proceso de reconocimiento. ¿Por qué? Porque hay como todo un proceso de tener que demostrar de alguna manera que a pesar de, en el caso de los varones que estaban en reserva, que estaban en el continente, tener que, es como medio extraño, pero que el hecho de que no estuvieran en el campo de batalla no los eximía de estar en riesgo. Total. Y además la cuestión de la inminencia de que los trasladaran. Sí, y que en cualquier momento lo iban a trasladar. Como, bueno, estás acá, no estás yendo por ahora, pero en cualquier momento te agarro y te llevo. Estaban a disposición. Entonces, y sufrieron las consecuencias en muchos casos, las consecuencias psicológicas. El hecho de lo que les quedó a ellos, de haber transitado esa experiencia, porque además cuando estaban en el continente estaban sujetos a condiciones también muy precarias, donde pasaban hambre, donde eran humillados. Entonces, todos esos argumentos son los que se tienen en cuenta a la hora de reclamar ser reconocidos como veteranos. El chat está... Están ahí. Que no recibieron asistencia psicológica para poder tramitar. Tremendo. Preguntan si hubo combatientas en campo de batalla o eso no existía en las fuerzas argentinas. No hubo mujeres que fueran a luchar. Lo que sí hubo fueron las enfermeras que estaban en las islas y atendiendo los quirófanos, exactamente. No en la línea de batalla, sino... Exactamente, y en el continente que recibían soldados heridos que llegaban a ser atendidos. Claro. En el caso de las mujeres, el reconocimiento como veteranas tiene que ver con un argumento distinto, es decir, el hecho de que ellas no fueran a luchar hacía que no las consideraran como excombatientes. Claro, parte de esta disputa que mencionabas hace un ratito. Y viste que hablábamos recién que de repente recibían a un combatiente que, no sé, había que amputarle, no sé, un brazo y también ayudaban mucho a esa asistencia psicológica, también, hoy leía cosas como que entraban a las enfermerías o los traían pidiendo a la madre, que todos llegaban y que la única referencia mujer o de un mimo, de un cariño, de una contención eran estas mujeres. Y que sin duda en esto que estaban en el territorio. De los jóvenes que eran, se construyó mucho una figura de héroe y que en realidad seguro en todos estos pibes y estas chicas también, por supuesto, era mucho menos glamuroso, me imagino, el pasar en la guerra y en las Islas Malvinas que lo que después se vio en los primeros documentales, películas, etcétera. Bien, queda un tema en El Dorado y bueno, justamente vamos a presentar lo que veníamos hablando con Euge de este tema. Tenemos a Reina Madre de Raúl Porcheto, interpretado por Fabián Pasaro, Daniel Herrero y Noelia Cincunas, en este momento en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. Lo vemos ahora.
despidió a su madre, iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán tanques, aviones, barcos y municiones. Madre, estate tranquila, el mundo así camina. Son del sur de la tierra, que nos podrán hacer. Somos distintos, somos mejores. Pero madre, ¿qué está pasando acá? Son igual a mí, llaman este lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estoy luchando, porque estoy matando. Hoy la reina pasea en los jardines, el sol besa sus rosas, la vida le sonríe, el parlamento cuida que todo siga igual, que nada perturbe su calma. Luego tendrá una premier de cine de un director famoso que cuenta los flagelos de la guerra y los hombres, y se emocionará y aplaudirá su buen final. Pero madre, ¿qué está pasando allá? Eran igual a mí, llaman ese lugar tan lejos de casa que ni el nombre me acuerdo, porque estuve luchando, porque estuve matando. Qué placer. Gracias. Muchas gracias. ...25 de mayo de 1982... Isla Soledad. Queridísima, adoradísima, extrañadísima, idolatradísima y amada mamá. ¿Qué tal, No puse encabezado. Te pido que sigan mandando cartas, vos y todos, porque lo necesito y me hace sentir muy bien. Me levanté a las 8 y empecé un día que parece ser diferente a todos los demás. Para festejar el Día de la Patria, mi jefe de grupo nos regaló media tableta de chocolate a cada soldado. Luego a las 9:30, durante el almuerzo, sí, acá almorzamos a esa hora, nos dieron 3 cigarrillos, 3 galletitas de agua, una cajita de fósforos, papel higiénico, 12 jaboncitos, una caja de chicles Adams de mentol y una cajita de caramelos de limón a cada uno. La situación nuestra es incierta. Bombardean en todos lados, menos donde estamos nosotros. Ojalá siga así hasta que esto termine y que el fin sea dentro de muy poco, porque me salgo de la vaina por abrazarte y llorar juntos por largo rato. Estoy a la espera de alguna encomienda,
porque noticias de que mandan sobran y llegan, pero encomiendas faltan y no aparecen. Sigan mandando. Me emociona saber por las cartas lo que me quieren y aprecian. Y espero que cuando vuelvan puedan volver, y espero que cuando vuelva vuelva a poder devolverles ese cariño inmenso con el mismo pago. Te seguiría escribiendo durante todo lo que resta del día, pero no tengo tanto papel y no se me ocurren muchas cosas más. Por último, te cuento que estoy pasando frío y hambre como nunca antes y no le deseo esto a nadie. Un chau y un billón de besos de un hijo que te recontra bien quiere y extraña, Silvio. Silvio Katz fue enviado a las islas a los 19 años. Además de la guerra, padeció torturas y actos discriminatorios por parte de sus superiores, que denunció en el marco de la causa número 1777/07. Estos hechos continúan impunes. No bombardeen Buenos Aires, no nos podemos defender. Los pibes de mi barrio se escondieron en los caños, espían al cielo, usan cascos, juten, vamos escuchando a Clash. Escuchando a Clash. Estoy temiendo al rubio ahora, no sé a quién temeré después. Terror y desconfianza por los juegos, por los tranzas, por los canas, por las panzas, por las ansias, por las ranchas, cunas de poder. ¡Cunas de poder! Si quieres escucharé a la BBC, aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeen Buenos Aires. No quiero un me des insano, no tengo que perder la fe. Quiero treparme, pero no pasa nada, ni siquiera puedo comerme un bife y sentirme bien. Y sentirme bien. Los gurkas siguen avanzando, los viejos siguen en TV. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como aquella vez. Como aquella vez. ¿Quieres escuchar a la BBC? Aunque quieras que lo hagamos de noche. Y si quieres darme un beso alguna vez, es posible que me suba a tu coche. Pero no bombardeen Barrio Norte. Mora y Joaquín de Mora y los Meteoles. Lula Bertoldi. Gracias. ¿Estamos bien? Sí.
han invitado a un gran banquete. Habrá postre helado, nos darán sorbete. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero prometen un menú magistral. Es un momento amable, bastante particular. Sobre temas generales nos llaman a conversar. Los cocineros son muy conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer. Ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. ¡Vamos! Nos han invitado a un gran banquete. Habrá postre helado, nos darán sorete. Han sacrificado jóvenes terneros para preparar una cena oficial. Se ha autorizado un montón de dinero, pero promete un menú magistral. Los cocineros son muy conocidos, sus nuevas recetas nos van a ofrecer. El guiso parece algo recocido. Alguien me comenta que es de antes de ayer. Ahora los argentinos andamos muy delicados de los intestinos. Muchas gracias. Escuchábamos No bombardeen Buenos Aires de Charly García, un clásico interpretado, como les habíamos dicho, por Lula Bertoldi y Mora Palvi. Escuchamos también El Banquete de Virus, obviamente por ellas dos, de Mora y Mora Los Meteoles. ¿Qué les parecieron sus interpretaciones? Un poquitito apenas habíamos tenido antes de prueba de sonido, pero también saber, chat, a ustedes qué les pareció. Teníamos ahí algunas de sus reacciones, qué fuerte la letra, qué voz, qué grosa Lula. Así que gracias también a la gente que se está sumando al stream por ser parte y dejarnos su opinión. Y un poco estos temas, ¿no, Euge, que hablábamos recién, El Banquete, que era esta referencia al soldado inglés, y el otro es No bombardeen Buenos Aires, porque había una idea de que la guerra tal vez llegaba al continente. Había una idea de que era una posibilidad que la guerra llegara al continente. De hecho, había gente comprando cosas para tener en sus casas, tipo acopio de... Espera, comprando cosas como... alimentos no perecederos, por ejemplo, haciendo acopio de algunas cosas fundamentales. De encerrarse, tipo, bueno, viene la guerra, nos encerramos, porque estaba esta idea latente, de alguna manera, de que existía esa posibilidad, de que en algún momento podía llegar la guerra al continente. Bueno, mirá vos, así que por eso Charly también... lo transformó en ese temón terrible que, bueno, hoy lo estamos viendo interpretado por artistas bonaerenses en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires, en este marco que es el 2 de abril. Exactamente. Les recordamos también que este es el primero de los ciclos, pero que va a haber muchos y con muchas oportunidades y muchos artistas y personas que, por supuesto, forman parte de nuestra identidad, no solo cultural, sino también histórica bonaerense, a raíz de distintas efemérides. Y bueno, nos dicen, la carta del soldado me destruyó. Recuerden que la transmisión la pueden seguir a la vez que ven esta transmisión en el Twitch. Lo pueden ver también en el canal de YouTube. Y vamos a seguir escuchando música, Lu. Sí,
Ahora viene Silencio de Lepera Gardel y Petro Rossi, interpretado por Noelia Cincunas, Milagros Caliba e Inés Cuello. Lo escuchamos ahora. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, meciendo una cuna, una madre canta, un canto querido que llega hasta el alma, porque en esa cuna está su esperanza. Eran 5 hermanos, ella era una santa, eran 5 besos que cada mañana rozaban muy tiernos las hebras de plata de esa viejecita. De canas muy blancas eran 5 hijos que al taller marchaba. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición trabaja, un clarín se oye, peligra la patria y al grito de guerra los hombres se matan, cubriendo de sangre los campos de Francia. Hoy todo ha pasado, renacen las plantas, un himno a la vida, los arados cantan y la viejecita de canas muy blancas se quedó muy sola, con 5 medallas que por 5 héroes la premió la patria. Silencio en la noche, ya todo está en calma, el músculo duerme, la ambición descansa, un coro lejano de madres que cantan, mecen en sus cunas nuevas esperanzas. Silencio en la noche. Silencio en las almas. Noelia Cincunas, Milagros Caliba, muchas gracias. Qué interpretaciones, ¿no? Qué versiones, cómo toca Noelia Cincunas el piano, la verdad sí, que... hablábamos un poco de eso, del talento innegable, ¿no? De todas las artistas que tenemos hoy en el Salón Dorado de la provincia de Buenos Aires. Y miren qué tengo acá. Algo gracias. que... Lo que ¿Te acordás que te debía de las empanadas?
Bueno, el vuelto. No, algo que nos interpela cotidianamente y por ahí lo pasamos de largo muchas veces. Bueno, justo me dieron un billete roto. Pero bueno, era el que teníamos. Es interesante lo que me imagino que están por contar, porque yo no tengo ni idea. Como que veo el billete y no Este billete tiene muchas reflexiones, muchas imágenes que vos, Euge, nos vas a saber decir. Sobre todo el gaucho Rivero, ¿no? El gaucho Rivero. Fundamentalmente protagonista de esto, ¿no? Sí, a partir de marzo del año 2015, el billete de 50 pesos tuvo a las Islas Malvinas en el frente. Se destaca también, además de la imagen de las islas, en esta parte de acá, como una imagen, una posición relativa, donde están las islas con respecto al continente, que tiene que ver con fortalecer un poco la idea de la pertenencia territorial de las Islas Malvinas al continente y a la República Argentina. Tiene acá alguna muestra de lo que es la flora, de lo que es la fauna autóctona, y atrás tiene un gaucho que podríamos interpretar como un gaucho cualquiera, un representante de lo que es la cultura tradicional de nuestro país. Y sin embargo, el gaucho ese no es un gaucho cualquiera, es el gaucho Antonio Rivero. ¿Antonio Rivero es este gaucho? Ese gaucho es Antonio Rivero, es un gaucho entrerriano, que vivía en las islas, que trabajaba para el gobernador, en ese momento enviado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Martín Rodríguez, esta persona se llamaba Luis Bernet, que tenía a su cargo no solo la administración del territorio de las islas, en nombre de lo que era el gobierno de la provincia, el gobierno de las Provincias Unidas, Después de la invasión inglesa, que fue el 3 de enero de 1833, los británicos se establecieron, Bernet se fue de las islas, pero quedaron en las islas viviendo algunos de los trabajadores que estaban empleados en las islas y que estaban ahí cumpliendo distintas tareas, criando animales, principalmente eso. Este gaucho, cuando llegaron los británicos, empezaron a someter a los trabajadores a condiciones muy precarias. De hecho, los tenían como sometidos por deudas, no les pagaban con dinero, les pagaban con vales que después no aceptaban. Entonces los obligaban a cazar animales salvajes para sobrevivir, para alimentarse. Les exigían unas tareas que iban mucho más allá de lo que ya eran las tareas arduas de vivir en 1833 en las Islas Malvinas, con el clima que tienen las Islas Malvinas. Y este gaucho, junto con otros 8 gauchos, se rebelaron en contra de estos, primero de los que habían acordado, de estos capataces que primero trabajaban para Bernet, pero que después habían acordado con los británicos. Terminaron generando una rebelión y supuestamente, esto no está comprobado, bajaron la bandera británica de las Islas Malvinas y enarbolaron una bandera celeste y blanca en símbolo de patriotismo, en símbolo de reconocimiento de que ese seguía siendo un territorio que pertenecía a las Provincias Unidas. Y por eso está acá en el billete. Te juro, Euge, que si no contabas esta historia, viste que en la formación básica hay algunos hitos, por supuesto, del conflicto de Malvinas, pero esta es una de las cosas que agradezco que hayas venido y que lo hayas contado acá con tanto detalle, porque no lo veía y uno dice, ¿por qué está el gaucho del otro lado del billete con las Malvinas? Uno pensaría que sería que nos por la interpela Argentina. todos los días, de claro. eso que decíamos, y darle el valor o el significado, es decir, ves el billete y decís, ahora es el gaucho Rivero. Exactamente, viejo, no sabía esta historia, nos dicen en el chat, me alegra no ser el único que no conocía la historia del billete de 50 pesos. Bueno, y también tiene parte de la flora y fauna, digamos, ¿no? De las aves, ¿no? También que son autóctonas. Que son autóctonas de las islas. El hecho de que estén en el billete, en los billetes, ¿qué hay? Están generalmente en estado próceres, han estado grandes personalidades de la historia que por algún motivo queremos recordar, queremos destacar en nuestra moneda. Y me parece un gesto muy importante que estén las islas, como también reforzando en la población y esta idea de que las Malvinas son argentinas. Total. Reforzar la idea de, toda vez que muchas veces se la ha cuestionado, que se ha planteado en algún punto la voluntad de los habitantes de las islas de ser argentinos o no serlo.
es un planteo que se ha hecho. Y sin embargo, el reconocimiento de la soberanía y el refuerzo de esta idea, que está sostenida en argumentos territoriales, porque las Islas Malvinas son parte de la isla de Tierra del Fuego, pero además en argumentos históricos, porque el territorio de las Islas Malvinas era un territorio que pertenecía a España, cuando el actual territorio argentino era una colonia española, y después de la independencia. Ahí viene el argumento jurídico, es un argumento de derecho internacional que plantea que los territorios que eran parte de una colonia, una vez independizados, pertenecen a la nación independiente. Entonces, existen muchos argumentos, que son los argumentos que esgrime la Argentina en los organismos internacionales a la hora de año tras año fortalecer el reclamo y reiterar el reclamo de soberanía. Esto, Euge, aprovecho que lo estás comentando porque es una duda que tenía ganas de preguntarte y de aprovecharte. Nosotros como Argentina seguimos reclamando por la soberanía de las islas, digo, a nivel internacional, político, más allá del colectivo popular, digo, ¿sigue estando el reclamo? Sigue estando el reclamo argentino, todos los años se reitera en distintos foros. Es muy importante que este reclamo se reitere, se siga sosteniendo. Los argumentos son argumentos válidos, tienen que ver con lo que les contaba antes, digamos, va desde lo territorial hasta una raíz histórica que empieza en la colonia, cuando el actual territorio argentino era una colonia española. Está claro que no es un capricho, que hay argumentos. Sí, hay un poco esto que hablábamos, ¿no? Que hablamos de todas estas consignas que tienen que ver con la fecha, hablamos de la memoria, sin lugar a dudas, hablamos de la verdad, de poder concientizar de que no fue una decisión del pueblo argentino, de la soberanía sobre todo y de la justicia en cuanto a lo que estás hablando recién, y ahí un poco en toda la transmisión empezamos diciendo estas consignas, ponerle un poco el valor a la justicia, ¿no? Que hablar en clave colonial a un 2022, digo, y que todavía haya lugares obtenidos desde otro país, es injusto. Sí, en ese sentido me parece que fortalecer la propia idea, en ese sentido me parece que es importante el 2 de abril, la reflexión, el hecho de que sea un día de conmemoración, pero también un día de reconocimiento, refuerza esta idea de soberanía. Y también la refuerzan los símbolos. Un billete es un símbolo de lo que es nuestra moneda, de algo propio. Claro. Del mismo modo que lo es el himno, del mismo modo que lo es la bandera, a otra escala, por supuesto, pero me parece importante que tengamos presente, toda vez que no siempre le quisieron poner símbolos importantes de arraigo histórico en lo comunitario a los billetes, que este tipo de símbolos estén presentes también en nuestro cotidiano. Sí, total. Y como país sentirnos orgullosos también de que las políticas de derechos humanos, y que también tienen que ver con esta fecha en particular, que es el 2 de abril, trasciendan los límites y que se haya llevado a lugares internacionales de discusión pacíficamente, y orgullosos de saber que las políticas de derechos humanos son un ejemplo en la Argentina en cuanto en el mundo. Sí, es claro que la solución es diplomática, que la solución es pacífica, de ningún modo, como decíamos desde el principio, en ningún modo la guerra es reivindicable. Sí me parece importante que una fecha como esta, en la cual muchos de los actores que fueron protagonistas desde distintos espacios de la guerra están vivos, y que las consecuencias de la guerra siguen estando presentes, y que el reclamo de soberanía es una constante y todavía no ha sido escuchado. Me parece importante también que podamos utilizar este espacio y utilizar una jornada como la de mañana, como la del 2 de abril, para preguntarnos entre todos, para reflexionar qué le tenemos que preguntar a esa fecha, por qué esa fecha es hoy importante de cara al futuro. Y en ese sentido, el rol de los jóvenes es muy importante, porque son protagonistas, porque de algún modo quienes fueron protagonistas en su momento eran jóvenes, y porque van a ser actores sociales durante mucho tiempo más, con real injerencia van a ser ciudadanos, son ciudadanos, y van a tener real injerencia respecto a las decisiones que se tomen en nuestro país. Euge, no sé si nos van a alcanzar a todo el equipo de Twitch las palabras para darte las gracias por haber venido, por habernos aclarado, por tu palabra. La verdad que tener una persona tan clara para explicar y con tanta paciencia, y por habernos escuchado también nuestras consultas, que si no venías vos, íbamos a estar nosotros ahí medio que haciendo como del que no sabe, ¿viste? Así que muchas gracias en nombre de todo el equipo que... El aplauso para Euge. Un aplauso para Euge.
que vino, a toda la gente de los comentarios que pudo responder ahí también sus inquietudes. Increíble, Euge lo sabe. Lo que sabe y cómo lo transmite. Sí, gracias. Gracias a ustedes por darme la oportunidad de estar acá, de compartir este espacio con ustedes. Para mí esto es comunitario, es un espacio para compartir. Y síganla porque también tiene grandes columnas de Radio Provincia, una gran comunicadora hace unos años que todo esto que nos transmite hoy acá también lo transmite cotidianamente en la radio pública de la provincia de Buenos Aires, así que ahí la tienen para escuchar si les conmovió lo que dijo. Nosotros nos vamos yendo, pero recuerden que en el YouTube de la provincia de Buenos Aires ponen Va Provincia o escriben Provincia de Buenos Aires en su buscador de YouTube. Tienen la transmisión en vivo donde va a haber cierre con artistas. Queda todavía mucho por ver desde aquí, desde el Salón Dorado. Sí, así que gracias, Lupe. Gracias, Zeta. Una fecha que podemos transmitir desde todo lo que dijo Euge, de todo lo que dijeron ustedes a partir del chat, y que podemos transformarla una vez más en algo emotivo y lindo como es la cultura bonaerense y seguir hablando así, en identidad bonaerense y en clave bonaerense a través de la música y la cultura que nos une a nosotros. Pasó Lupe Quevedo, mi nombre es Zeta Salazar. Gracias a todo el equipo del Instituto Cultural, por supuesto de acá del Ministerio y del equipo de Twitch que hicieron posible esta transmisión. Sabemos que no fue fácil, así que todos los que estamos acá en Twitch nos vamos directo al canal de YouTube a seguir con esta transmisión por los 40 años del conflicto de Malvinas. Muchas gracias por habernos acompañado y nos encontramos la próxima. Adiós. Chao, Zeta. Voy a llamar a la queridísima Luciana Jury para compartir con ella este poema maravilloso.